Padre bueno que moras en las alturas de los cielos y aquí con nosotros. Estamos agradecidos por tantas bendiciones, Señor. Una de ellas es que el día de hoy comenzamos ya a abrir las puertas de este lugar. Señor, hemos estado pasando por circunstancias, por un lado, incómodas, difíciles, pero al mismo tiempo hemos visto tu mano, Señor. Hemos visto que tú no nos has dejado. Y pues ahora, Padre, que algunos vendrán aquí, rogamos que tu Santo Espíritu nos dirija. Aquellos que están viendo y se quedarán en casa por precaución, pedimos que tu bendición alcance, y sabemos y tenemos la seguridad que sí les alcanzará, Señor. Gracias por ser tan bueno y por dirigir a tu pueblo dentro de esta pandemia. En el nombre bendito de Cristo Jesús. Amén. Bendición poderlos tener aquí en la casa del Señor, y también a aquellos hermanos que nos están viendo por los medios sociales, ¿sí? También les damos una calurosa bienvenida de parte de la Iglesia Hispana de Antioch, California. Esperamos que este día sea de alegría, de renuevo, de esperanza, al saber, sí, que el Señor está a la puerta. Con esto vamos a reiterarles que deseamos mantener el distanciamiento social, el uso de máscaras cuando vengan al santuario, y también ¿sí? Tenemos disponible hand sanitizer, antiséptico, para que puedan limpiar esas manos. ¿Sí? Con esto esperamos que pronto volvamos a ver aún más hermanos en este santuario. Con eso voy a introducir a Otilia. Ella va a tener la historia de los niños. Adelante, Otilia. Buenos días, amiguitos. Es un gusto saludarles en este sábado de mañana. Nos encontramos aquí en la casa del Señor y estamos muy contentos. Espero que esta mañana la historia les pueda gustar, y que tal vez si les recuerde, si ustedes han hecho algo similar, que el Señor les pueda ayudar a arreglar también las cosas, así como lo hizo Jorgito. Nuestra historia de esta mañana se trata de Jorgito, y se titula 17 cobardes. Esta historia se trata de Jorgito. Un día se encontraban jugando al béisbol en un campo que estaba baldío, pero se encontraba una casa muy cerquita allí de una señora que se llama la señora Beloni. Entonces estos muchachitos estaban jugando a la pelota cuando de repente uno de los niños, Jorgito, le pegó a la pelota bien fuerte que la pelotita se fue hacia la ventana de la señora Beloni. ¿Y sabe qué pasó? Todos estos niños, cuando miraron que se rompió la ventana de la señora, salieron todos corriendo a la carrera, cada quien para su casita. Entonces, Jorgito entró a la casa y no podía respirar y estaba tan agitado que papá entró y dijo: Jorgito, ¿qué te pasa?
Y dice, ay, papá, dice, no le quería decir muy bien, pero le dice, papá, dice, estábamos jugando a la pelota y pasó un accidente. Dice, ¿qué pasó? Y pues el papá ya se imaginaba, porque dice que él cuando era chico también jugaba en ese baldío. Entonces le empieza a contar Jorgito, papá, dice, estábamos jugando y de repente pues la pelota se fue y le quebró la ventana a la señora Beloni. Y dice, ¿y por qué estás tan asustado? ¿Eso qué tiene que ver? Dice, ay, papá, dice, es que tú sabes que la señora Beloni es un poquito, tiene un mal carácter y he escuchado que la señora tiene un mal carácter y que es muy enojona. Entonces, estamos escondidos, todos nos fuimos a casa. Y dice, ¿y cuál es el problema contigo? ¿Tú por qué te tuviste que esconder en vez de ir a avisarle a la señora Beloni lo que había pasado? Y Jorgito le dio un poquito de pena, dice, papá, dice, es que yo fui el que le quebré la ventana. Y le dice su papá, dice, sabes, dice que si fuiste tú, entonces tú tienes que ir a hablar con la señora Beloni y decirle que tú le quebraste esa ventana. Y dice, ay, papá, dice, pero tengo miedo, esa señora he escuchado que es muy mala y enojona. Entonces dice, papá, vamos, dice, yo voy contigo. Y dice, ok, tú vas conmigo, papi. Pues ya lo animó un poquito más el papá. Dice, sí, yo voy a ir contigo, pero yo no voy a hablar con ella, tú vas a hablar con ella. Entonces ya llegaron a la casa Beloni y él estaba temblando, pensando, ay, la cara que le voy a ver de enojona. Y al contrario, cuando la señora abrió la puerta, la señora Beloni abrió la puerta, estaba con una sonrisa tan grande. Y él como que eso lo relajó un poquito. Y le dice, ¿en qué te puedo ayudar? Dice, ay, señora, le quería decir algo. Dice, ¿qué pasó? Dice, mire, nosotros estábamos jugando a la pelota y sin querer le golpeé tan fuerte que le quebró su ventana y le quiero pedir disculpas. Dice la señora, ay, dice, mira qué niño tan valiente eres. Dice, sabes de que a mí me habían quebrado muchas veces las ventanas y nunca nadie me había venido a decir que lo habían hecho. Eres un niño tan valiente, dice, tu mamá y tu papá te han de haber enseñado a ser un niño bueno y te agradezco, dice, y dice, oh, pues mire, aquí está mi papá. Y ya subió el papá y se introdució y dice, mire señora, dice, si quiere nosotros le podemos comprar el vidrio. Y dice, miren, ustedes no me van a comprar nada, dice, porque ya me lo han roto muchos niños y siempre tengo un repuesto. Dice, pues entonces le vamos a ayudar a ponérselo. Jorgito se sintió tan tranquilo, ya no tuvo ningún pendiente. Entonces ya cuando regresaron a casita le dice su papá, ¿y cómo te sientes? Dice, ay papá, dice, me siento tan bien. El haber hablado con ella, el poder sacar qué iba a pensar, qué iba a decir. Entonces me siento tan tranquilo. Gracias, papá. Y esta historia nos enseña, amiguitos, que nosotros estamos creciendo y vamos a hacer travesuras o a veces hacemos travesuras y vamos a hacer cosas que a mami y a papi no le agradan o a algún vecino o vamos a hablar mal en la escuela y nosotros nos tenemos que enseñar a ir a las personas que estamos lastimando y dejarles saber que cometimos un error y que nos puedan perdonar. Y todo eso es para que nosotros podamos vivir una vida tranquila, sin angustia, porque eso es lo que Diosito quiere, que cuando nosotros pedimos perdón y le hablamos a la persona, entonces vamos a estar tranquilos. Y yo sé que no es fácil, pero debemos de orarle al Diosito para que nos dé esa fuerza. Así es que vamos a orar bien rapidito. Querido Jesús, en esta mañana usted nos enseñó una historia que a veces es difícil para nosotros hacer y decirle a mami y a papi lo que hicimos. Pero le pedimos, Señor, que cuando nos portemos mal tengamos las ganas de ir a hacer lo correcto. Gracias por enseñarnos esta lección y en su nombre se lo pedimos y se lo agradecemos. Amén. Que Diosito los pueda acompañar, amiguitos, y nos vemos pronto.
Buenos días nuevamente, hermanos. Ahora es el tiempo de nuestra lectura bíblica para recoger nuestros diezmos y ofrendas. Sabemos que nuestra iglesia tiene una página. Si ustedes entran a la página de Iglesia Adventista de Antioch, allí ustedes pueden mirar todas las opciones que tienen, y una de las opciones es para recoger nuestros diezmos y ofrendas. Entonces, si pueden entrar allí para que sigan enviando nuestros diezmos y ofrendas. Y también ya están abiertas las puertas de nuestras iglesias, así es que si traen sus diezmos también ya los pueden dejar aquí. Y para esto vamos a abrir nuestra Biblia en la lectura bíblica que se encuentra en Mateo 6:10. Les voy a dar un tiempito en su casa para que ustedes lo puedan buscar. Mateo 6:10, y dice así: Traed todos los diezmos al alfolí, y haya alimento en mi casa. Y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no abriré las ventanas de los cielos y vaciaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Hermanos, esa es una promesa, y nosotros se la podemos reclamar al Señor en cuanto empezamos a trabajar y que miramos que nuestro dinero tal vez nos falte. Entonces podemos reclamar esa promesa y hacer también arreglos en nuestra vida para saber usar nuestro diezmo y lo que nos queda en nuestro bolsillo bien. Así es que con estas palabras los voy a invitar a que vamos a tener nuestra oración sobre los diezmos y nuestras ofrendas. Oremos. Querido Padre que está en los cielos, Señor, estamos tan agradecidos con usted, Señor. Durante toda una semana usted nos levantó, nos dio fuerza, Señor, para ir y regresar a nuestros hogares. Y, Señor, luego al fin de estas semanas nos dio un dinero, Señor, que usted ha permitido que ganemos con el sudor de nuestra frente para poder suplir las necesidades que necesitamos durante que estamos en este mundo, Señor. Pero también nos ha dado una parte extra, Señor, para poder ayudar a nuestras iglesias, a nuestros hermanos en la redondez de todo el mundo, Señor. Pedimos, Señor, que usted pueda bendecir los diezmos que estamos dando, Señor. Y, Señor, hay muchas personas que están sufriendo, que no tienen trabajo, y usted dice que simplemente con su corazón usted también las acepta. Así es que ayúdenos, Señor, y a las personas que están buscando trabajo, que usted les pueda abrir puertas, Señor. Y muchas gracias porque usted nos promete que lo hará, y estamos muy agradecidos. Así es que muchas gracias, Señor, que pueda bendecir todo lo que ha quedado en nuestros bolsillos, Señor, y que esto que le estamos regresando a usted lo mande al lugar donde necesita que ser usado. Todo esto se lo pedimos en su nombre, Señor. Amén. Continuando con nuestro servicio, vamos a tener la lectura bíblica, y ustedes la encuentran en el libro de Mateo, capítulo 6, versículo 10. Con esta lectura el pastor proseguirá con sus series llamado Jesús el Revolucionario. Esta disertación va a ser la segunda de las series de 4. Entonces leemos en la lectura de Mateo, y dice así: venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Con esto aquellos que puedan arrodillarse, hagámoslo, para poder entrar en oración ante el trono de la gracia. Gracias, Señor Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, Señor. Te damos las gracias, Señor, por habernos dado ese regalo tan inmenso que es tu Hijo. También estamos felices por poder estar aquí congregados, Señor. Tu iglesia
a nivel de todo el mundo, adorándote, glorificándote y reconociendo que sin usted no podemos seguir. Señor, gracias por las bendiciones que ha impartido, por la protección que ha impartido, por los milagros que ha presentado, Señor, por el restablecimiento de a todos aquellos que han sufrido del coronavirus y otras enfermedades. También por la consolación y confortamiento para aquellos que hemos perdido seres queridos, Señor. Le pedimos una oración especial para la familia Martínez, Señor, y esperamos que usted pueda brindar ese confortamiento y paz a través del Señor Jesús. Señor, también le pedimos que bendiga y fortifique su iglesia, Señor. Que la misión que tiene sea aún más redundante y con fuerza y ahínco, Señor. Le pedimos por nuestro pastor Gabriel Gutiérrez que lo ilumine con su Espíritu Santo, Señor, y que este sermón que va a tener pueda ser de bendición para nuestra vida. En el bendito nombre de Jesús, amado, se lo pedimos. Amén. Feliz sábado, mis queridos hermanos, amigos, los que están aquí con nosotros y los que nos acompañan y nos acompañarán en un futuro. Saben que yo he batallado con el hecho de promoción, porque uno teme entrar en la trampa del egoísmo, y pues uno a veces no promueve como debería promover. Me pongo a ver la vida de Jesús, hermanos. ¿Cuánto no promovía Jesús su mensaje? Increíblemente, ¿no? Por lo tanto, quisiera empezar a animarles más y más, yo en lo personal, mis queridos, que promuevan los mensajes, que promuevan la palabra de Dios. Por ejemplo, este tema que se dará hoy, mándelo con sus amigos, póngalo en su Facebook, póngalo allí para que sus familiares, sus amigos puedan verlo. Compártanlo con amigos que posiblemente serán beneficiados por el contenido, ¿no?, del mensaje. Por lo tanto, continuaremos porque hay bastante material el día de hoy, y quisiera de nuevo orar con ustedes antes de entrar en el tema. Señor eterno, gracias porque tu presencia en nuestro lugar, en nuestros hogares, es lo que más necesitamos, Señor. Y pedimos que tú seas el que nos dirijas al poder entender y estudiar tu palabra en estos momentos. Tú conoces las necesidades de tus hijos e hijas aquí en este lugar y aquellos que verán después. Y te ruego por ellos, Señor. Te rogamos, oh Dios, que tu mano sanadora físicamente continúe obrando sobre nuestros amigos, familiares y también en las necesidades espirituales de cada uno de nosotros. Bendice nuestra región, bendice nuestro alrededor, continúa dándonos ese ímpetu, esas ganas, esa inspiración para más y más ser establecedores de tu reino
en donde quiera que nosotros pisemos, Señor. En el nombre de Jesús, amén. La serie que estamos estudiando este mes la he titulado En la tierra como en el cielo. Tomado de Mateo 6, versículo 10, a donde Jesús ora, hágase Señor tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo. Y el sermón de hoy va a ser el mismo título todo este mes. Jesús el revolucionario, parte número 2. Saben que Jesús, hermanos, digo revolucionario, a veces las palabras no me quieren salir. Digo Jesús el revolucionario, porque Cristo vino a crear, créalo o no, un cambio sísmico o radical, particularmente en cómo las personas religiosas tratamos a los demás. Febrero es el mes de la historia afroamericana aquí en Estados Unidos. Y me gusta enfocarme en este mes sobre los principios bíblicos de justicia. Saben que el verdadero cristianismo sigue en los pasos de Jesús. ¿No es así? El verdadero cristianismo sigue en los pasos de Jesús. Parte de seguir en los pasos de Jesús, sígame bien, es ser utilizado como un instrumento para el establecimiento del reino de Dios, no un día en el futuro solamente, sino que aquí en la tierra, así como Jesús le enseñó a sus discípulos a orar en Mateo 6:10, venga tu reino, Señor, hágase, Señor, tu voluntad en la tierra como en el cielo. Ahora, este versículo, cuando Jesús está enseñando a sus discípulos a orar, no solamente tiene que ver con la enseñanza de pedir. Jesús le dice a los discípulos, oren, pidan, sino que cuando usted entiende el sentimiento, la expresión hebrea aquí, Jesús les está pidiendo que oren, pero al mismo tiempo que hagan todo dentro de su poder para que se cumpla esa oración por la cual ellos están orando. La iglesia está llamada, queridos hermanos, para poder liderar. No sé si estarían de acuerdo conmigo. Bienvenidos a los que van llegando a la casa del Señor. No sé si estarán de acuerdo conmigo que la iglesia cristiana está llamada para estar a la vanguardia, para liderar en el establecimiento de la voluntad de Dios aquí en la tierra. No solamente para hablar de la voluntad, sino para el establecimiento del reino de Dios, de los principios de Dios, en donde quiera que se establezca la iglesia de Cristo. En donde quiera que se establezca la iglesia de Cristo. La semana pasada nosotros vimos el contraste del reino de Dios. Nos enfocamos en el contraste del reino de Dios. Note que Jesús básicamente en este versículo repite tres cosas, tres conceptos. Jesús repite el asunto de su reino con su voluntad. Hágase, Señor, venga tu reino, hágase, Señor, tu voluntad en la tierra como en el cielo. Entonces, la voluntad básicamente es igual al reino de Dios. Dios ora que esta voluntad y este reino se cumplan, se haga. Y dice, venga. O sea, estamos hablando
de una repetición. Y cuando usted ve en el hebreo este tipo de repetición es porque Dios está tratando arduamente de captar nuestra atención. Y es lo que está ocurriendo aquí en el Padre Nuestro, en particular en este versículo. Nos estamos enfocando el día de hoy, como vimos el contraste de lo que es el reino de Dios la semana pasada, ahora queremos ver más de lleno lo que es el reino de Dios, la voluntad de Dios. El reino de Dios, su voluntad, tienen que ver con el plan de Dios para nuestras vidas. La voluntad de Dios, el reino de Dios, tiene que ver con el plan de Dios para nuestras vidas, informado por la ley de Dios. O sea que también podríamos decir que la ley de Dios es la voluntad de Dios. Por ejemplo, usted puede ver en Salmos capítulo 19, y si tiene sus Biblias, ¿por qué no me acompaña allá a Salmos? Saque su palabra y la palabra del Señor. Muy buenos días a los que van llegando, bienvenidos. Saque la Biblia, la palabra del Señor, Salmo 19. Estamos aquí enfatizando por un momento que la voluntad de Dios, el reino de Dios, tiene que ver con la ley de Dios. Por ejemplo, note aquí lo que dice el salmista en el capítulo 19, el versículo 7 al 10. Salmo 19, versículo 7 al versículo 10. Salmo 19, capítulo 19, versículo 7 al versículo 10. Y aquí dice el texto, y cito, la ley de Jehová es perfecta, que convierte al alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. ¿Que hacen qué al corazón? ¿Qué hacen con el corazón? Alegran el corazón. Ay, me podría aquí desviar, pero no lo voy a hacer, hermanos. Deje de disciplinarme aquí. Sigue diciendo el texto, el precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. Versículo 9, el temor de Jehová es limpio, que permanece ¿hasta cuándo? Para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Y luego el versículo 10 es uno de mis versículos más favoritos en toda la Biblia. Dice el versículo 10, hablando aquí de la ¿qué? De la ley de Dios, de los principios, de la voluntad, del reino de Dios. Dice aquí el salmista, deseables son más que el oro. Pero no para ahí el salmista. Sigue diciendo el texto, y más que mucho oro finado. Pero no para ahí tampoco. Y sigue diciendo, y dulce más que la miel y que la que destila del panal. Estamos hablando del reino de Dios. Estamos hablando de la ley de Dios, de la voluntad de Dios. Ahora, al leer sobre el sábado en Génesis, durante la semana de la creación, parece que Dios enseña su ley al principio de todas las cosas, de una forma o de otra. De una forma o de otra. Específicamente hablando de los 10 mandamientos. Ahora, si nosotros hemos ya entonces, o digámoslo de esta forma, si la ley de Dios desde el principio, de una forma o de otra, Dios la enseñó a la humanidad, y ya el planeta Tierra lleva unos 6,000 años, la pregunta que quiero hacer ahora es la siguiente: ¿por qué entonces, ahora específicamente viendo cierto periodo durante los israelitas, ¿ok? Por un momento. La pregunta es entonces, ¿por qué si durante 1500 años, antes de que Jesús llegara a la escena, aquí al planeta, y nació, ¿verdad? Y ministró, ¿por qué Dios habló de la siguiente manera?
vamos a escarbar aquí un poquito. Si durante 1500 años, antes de que Jesús viniera, Dios les había dado a los israelitas en el monte de Sinaí muy específicamente su ley, ¿ok? ¿Por qué Cristo hace las siguientes declaraciones? Y le quiero dar unos ejemplos. Vaya conmigo a Marcos 1. Marcos 1. Vamos a estudiar, vamos a ver varios versículos en el tema de hoy para que quede esto claro, hermanos. Marcos capítulo 1. Ustedes han de recordar los versículos 14 y 15. Y la pregunta que estamos haciendo es, si la voluntad de Dios, si la ley de Dios claritamente se le dio a los israelitas 1500 años antes de que Cristo llegó, ¿por qué Jesús habla de la siguiente manera? ¿Por qué declara ciertas cosas? Por ejemplo, Marcos 1, 14 y 15 dice, después de que Juan fue detenido, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio de Dios. Ahora note lo que dice el 15. Y diciendo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha, ¿qué? El reino de Dios se ha acercado, arrepiéntete y cree en el evangelio. Vaya a Mateo 4. Vaya a Mateo 4. Mateo 4, versículo 17. Mateo 4, versículo 17. Note de vuelta aquí lo que Jesús está describiendo. Mateo 4, versículo 17 dice, desde ese momento Jesús comenzó a predicar y a decir, arrepentíos porque el reino de los cielos ¿qué? El reino de los cielos se ha acercado. Y ahora Lucas 17, versículo 20 y 21. Lucas 17, versículo 20 y 21. Lucas 17, versículo 20 y 21. Dice aquí el texto en Lucas 17, 20 y 21. Habiendo sido interrogado por los fariseos acerca de cuándo vendría el reino de Dios. Y claro, hermanos, me voy a salir un segundito. Claro que la Biblia nos habla de un reino que vendrá con majestad y poder cuando se establecerá por toda una eternidad el reino de Dios y no habrá pecado, ni dolor, ni todo eso. La Biblia habla de esto en el Antiguo y obviamente en el Nuevo Testamento. Pero noten lo que está pasando aquí en Lucas. Habiendo sido interrogado por los fariseos acerca de cuándo vendría el reino de Dios, él les respondió y dijo, el reino de Dios no viene con ¿qué? Hermanos, no tengo tiempo el día de hoy para desglosar esto porque no es mi tema, pero ¿se da cuenta usted que Cristo mismo aparentemente se está contradiciendo? Porque sí vendrá con señales por segunda vez. Los fariseos están hablando con Jesús como que si la primera venida era sin importancia. No era importante. Ellos querían el establecimiento del reino ya. De que Sión fuera establecido, Jerusalén fuera establecida en Sión. Note lo que pasa aquí. En Lucas, sigamos leyendo. Dice aquí el texto. Los fariseos acerca de cuándo vendría el reino de Dios. Él le respondió, dijo, el reino de Dios no viene con señales para ser observadas. Ni dirán, mira, aquí está o allí está. Porque he aquí, el reino de Dios está aquí, hermanos. Está en medio de vosotros. Hermanos, Jesús sabemos claramente que vendrá un día con majestad y con gloria.
Eso está claro. Pero mientras Jesús hablaba con estos líderes religiosos que tenían una percepción incorrecta y torcida de lo que era la voluntad y el reino de Dios, la ley de Dios, Cristo se asegura de cuidadosamente explicar lo que significaba su presencia en la tierra cuando Él vino por primera vez. Jesús vino a confrontar la verdad de Dios que se había torcido, hermanos, sobre el reino de Dios. Aunque Dios había asegurado siglo tras siglo, aunque Dios había asegurado siglo tras siglo de ayudar a sus hijos para aplicar su voluntad y su ley en la vida cotidiana, los profetas de Dios fueron asesinados uno tras otro por los líderes religiosos. ¿Por qué, hermanos? ¿Por qué? Porque a menudo aquellos en posiciones de autoridad, porque a menudo aquellos de nosotros en posiciones de autoridad religiosa no estamos interesados en la práctica de la voluntad de Dios. Nos gusta hablar de la ley de Dios y de la voluntad de Dios, pero como aquel entonces estaban más interesados en hablar del reino y aplicar y cumplir su propia voluntad en vez de la de Dios mismo. Por eso cuando Jesús comenzó su ministerio por 3 años y medio, empezó a tener problemas rapidito Jesús. A muchos líderes religiosos que se habían aferrado a los oráculos de Dios, a la ley de Dios, fueron en contra de Jesús, hermanos. Y la pregunta es ¿por qué? El mismo Dios, el mismo Jesús que dio la ley en el monte de Sinaí, ahora en carne y hueso en su medio, hablando las mismas cosas, ahora se le voltean. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque Jesús sanó a una mujer que había estado doblada durante 18 años con un demonio. Y Jesús, ¿cuál fue su delito? ¿Cuál fue su crimen? La sanaron, pero no solamente que la sanó, sino que la sanó en sábado. Ese fue el delito de Jesús. En Lucas, vaya conmigo a Lucas, capítulo 13. Después de que le dieron, como decimos en inglés, después de que le dieron un hard time, después de que lo molestaron a Jesús por haber sanado en sábado, note cómo Jesús responde, hermanos. Lucas 13, versículos 15 al 17. Lucas 15, versículo 15 al 17. Lucas 13, 15 al 17. Dice aquí Jesús: entonces el Señor le respondió y dijo, note cómo describe aquí Jesús lo siguiente: hipócrita, cada uno de vosotros no desata en el día de reposo su buey o su asno del pesebre y lo lleva ¿a qué? A beber. 16. Y a esta hija de Abraham que Satanás había atado
18 años. No le debía desatar de esta ligadura en el día de reposo. ¿Se da cuenta lo que Jesús tan sabiamente está haciendo aquí? Está tratando de razonar con estas personas que han entendido el reino de Dios y sus principios. Lo han entendido al revés. Y Jesús dice, no se le debía desatar de esta ligadura en el día de reposo. 17 dice, al decir él estas cosas, ¿sé qué? Se avergonzaban todos sus adversarios, pero todo el pueblo se regocijaba por todas las cosas gloriosas hechas por él. Estamos haciendo la pregunta, ¿por qué se fueron en contra de Jesús? Porque Cristo hacía este tipo de cosas. Mire otra cosa que hizo Jesús. ¿Se acuerdan aquella ocasión cuando Jesús sanó la mano de aquel hombre que estaba, ¿cómo decimos en español? Estaba la mano seca, ¿no? Y dice el texto bíblico ahí en Mateo 12, que desde entonces los líderes religiosos buscaron y planeaban cómo matar a Jesús. ¿Por qué? ¿Cuál fue el delito? Por haber sanado, por haber restaurado en el día de reposo. ¿O qué tal la historia que encontramos en el Evangelio de San Juan, allí en el capítulo 8? ¿Se acuerdan? No vaya allí, simplemente les voy a contar. Usted puede leer esta historia después, pero usted la va a reconocer si ha leído esta historia. ¿Se acuerda la historia de la mujer que fue sorprendida en adulterio? ¿Ok? Ahora, sígame. Aparte de los 10 mandamientos, que Dios escribió con su propio dedo, aparte de esos 10, Dios le dijo a Moisés que escribiera otros 603 mandamientos que ayudaría a dirigir al pueblo de Israel. Dentro de una de estas leyes, hermanos, estaba la ley de aquellos que cometían adulterio y qué hacer con ellos. Si usted lee en Levítico, Deuteronomio, usted va a encontrar que la ley específicamente dice que si 2 personas son encontradas en adulterio, ¿qué es lo que debe hacer uno? ¿Deben traer solo a la mujer? No. A la mujer y al hombre. Pero cuando usted revisa esa historia, solamente traían a la mujer. Y también dice la ley de Moisés en el Antiguo Testamento que aquel que acusaba, si estaba falsamente acusando, a él se le daría lo que él buscaba con la persona que estaba acusando. ¿Se da cuenta y puede ver en esta historia la hipocresía, hermanos? La hipocresía de aquellos líderes que traían a esta mujer tomada en el pecado, sorprendida en el pecado. La hipocresía, la manipulación espiritual, el uso de la fuerza. Acuérdense que la semana pasada determinamos muy claro que el uso de la fuerza, el uso de la manipulación espiritual, la coerción, estos son atributos que se encuentran siempre dentro del reino de las tinieblas, hermanos. Y un último ejemplo en Mateo 12, no tiene que ir allá por ahora, puede usted después leerlo, ¿ok? Pero en Mateo 12 nosotros encontramos la historia de un hombre ciego, mudo y endemoniado. Pobre hombre, ¿no? Si solamente una de esas cosas es un problema, ¿no? Tener que vivir de esa forma. Pero este hombre tenía tres
Tres cosas, ¿verdad? Él sufría de tres cosas terribles. ¿Y qué es lo que Jesús hizo? ¿Cuál fue su delito? Vino y le dio vista al hombre, lo hizo hablar y le sacó los demonios. Ese fue el delito de Jesús. ¿Cuál fue la reacción? Los líderes religiosos se enfurecieron, hermanos. Usted está viendo el contraste entre el reino de las tinieblas y el reino de Dios. Aunque aparentemente tenemos el habla religioso, en ocasiones estamos hablando como el dragón, hermanos. Lo que está pasando aquí. Los líderes religiosos se enfurecieron porque se estaban cumpliendo en su medio los principios del reino de Dios. We got some sound going on here. I can hear Jerry. Ahora, al mostrar estos ejemplos, estoy tratando de expresar que solo porque uno tiene en su posesión o en su entendimiento la ley de Dios, esto no es suficiente, hermanos. Por 1500 años, el pueblo de Dios tenía en su posesión la ley, escrita por el dedo de Dios, o sea, la voluntad del Señor. Pero esto no es suficiente. Lo que necesitaban en la época de Jesús y lo que se necesita hoy, queridos, es lo que Jesús le dijo a la mujer que encontró allí en el pozo. ¿Se acuerdan de la historia de la mujer que encontró Jesús en el pozo de Jacob, allí en San Juan? El capítulo 4, sí, exactamente. La mujer samaritana, es otro nombre, ya. Lo que se necesitaba entonces y lo que se necesita hoy es lo que encontramos dentro de esta conversación que Jesús emprende con esta mujer samaritana allí en el pozo de Jacob. ¿Y qué es lo que vemos expresado en esta conversación que se relaciona al reino de Dios? Vaya conmigo ahora sí a este texto. Juan 4. Juan 4. Juan 4, capítulo 21 al 24. Note aquí lo que dice Jesús. Juan 4, 21 en adelante. El Evangelio de San Juan, capítulo 4 y el versículo 21. Y dice aquí el texto. Jesús le dijo: mujer, créeme, que la hora viene cuando ni en este monte, ni en Jerusalén, adoraréis al Padre. Versículo 22. Vosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. 23. Mas la hora viene, y Jesús le dice, y ahora es cuando los verdaderos adoradores adoran al Padre. ¿En qué, hermano? ¿Y en qué? En espíritu y en verdad. Porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Y luego dice el 24, Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad, es necesario que adoren. Aquí sencillamente tenemos encerrado los conceptos que describen
lo que es el reino de Dios, cómo se encuentra, cómo se describe la voluntad de Dios en espíritu y en verdad. Si el reino y la voluntad de Dios consistiera únicamente, hermanos, en la posesión de la ley de Dios o en el entendimiento de los oráculos, de las enseñanzas de Dios, si el reino y la voluntad de Dios consistiera solamente en estas cosas, porque hemos establecido que ¿quién va a alegar contra la voluntad de Dios? ¿Quién va a alegar que la voluntad de Dios no se encuentra dentro de la ley de Dios? ¿Sí o no? Ahí se encuentra la voluntad de Dios. Eso que Dios mismo escribió con su dedo, eso es la voluntad de Dios. Esos son los principios fundamentales para el reino de Dios. ¿Quién va a alegar contra esto? Nadie. Pero siga bien el razonamiento aquí. Si el reino y la voluntad de Dios consistiera únicamente en poseer o comprender esta ley, Jesús nunca hubiera hecho las declaraciones que él hizo en los ejemplos que les di, cuando Jesús dijo, el reino de Dios está ahora con ustedes. El reino de Dios está ya en su medio. Refiriéndose a sí mismo, ¿no? Pero ¿cómo puede Jesús decir esto cuando por 1500 años ya el pueblo de Dios había recibido la ley de Dios? El reino de Dios, como quien dice, los principios del reino de Dios. Dios mismo, hermanos, nos enseña algo increíblemente importante para el establecimiento de su reino aquí en la tierra. Les someto que cuando Jesús está tomando el tiempo para enseñarle a sus discípulos el Padre Nuestro, cuando Jesús toma el tiempo para hablar de estos principios del reino, de la voluntad de Dios, de que esto tiene que venir, cuando Jesús está enseñando estas cosas, lo está haciendo dentro del contexto de ¿qué, hermanos? ¿De qué? Dentro del contexto de la oración. Le llamamos el Padre Nuestro, o sea, esa oración famosa que Jesús describió ahí en Mateo 16 y en otros lugares en los evangelios. Ahora, sígame lo siguiente, sígame, porque esto que quiero decir es el meollo de lo que estamos aquí hablando. Por milenia, por cientos de años, los rabinos habían estado enseñando los principios del reino de Dios, hermanos. Y estamos hablando de los principios y las leyes que Dios les había dado con su propia mano, queridos. Pero he llegado a la conclusión, hermanos, ¿saben? He llegado a la conclusión que en gran parte el establecimiento, la práctica del reino de Dios y su voluntad solamente se establecen sobre nuestras rodillas. Sobre nuestras rodillas. Fue un problema en el tiempo de Jesús este asunto, hermanos. Todavía enfrentamos este desafío que Jesús enfrentó. Personas religiosas llenas
del reino de Dios, como quien dice, en parte, pero vacíos del poder del reino de Dios. Esto es un problema. Siempre que nosotros separamos, siempre que nosotros desarmamos o que sacamos de contexto la verdad de Dios, de una forma o de otra, eso mata. ¿No me creen? Bienvenidos, muchachones. ¿No me creen? Vaya conmigo a 2 Corintios 3. 2 Corintios 3, versículos 5 y 6. Dice aquí el apóstol Pablo, 2 Corintios, el capítulo 3, versículos 5 y 6. Cada vez que la verdad de Dios, que los principios del reino se usan fuera de contexto, de una forma o de otra, matan. Mire lo que dice aquí el apóstol Pablo en 2 Corintios 3, 5 y 6, y cito: no seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, como que si fuéramos la gran cosa, ¿no? Dice aquí Pablo, sino que nuestra competencia proviene ¿de quién? De Dios, versículo 6, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un, ¿qué, hermanos? Nuevo pacto y no de la ¿qué? Y no de la letra, sígame, sino del espíritu, porque la letra ¿qué? La letra mata, mas el espíritu vivifica. La letra mata. ¿Sabe usted que la letra es otra forma de decir la ley? La ley de Dios. Cuando usted separa el espíritu y la verdad, ¿se acuerda de esa conversación que tuvo Jesús con la mujer samaritana? Cuando usted divide esto, la ley mata. Esta es la razón, hermanos, que por durante cientos de años aquí en este país, cristianos blancos, anglosajones, desechaban las vidas de los morenitos, de nuestros hermanos mulatos sin corazón. Estamos hablando de personas cristianas. Puede que esto no suceda de la misma manera que en aquellos días de la esclavitud, pero de alguna manera la matanza de vidas mulatas se ha vuelto, yo diría, más sofisticada, hermanos. Más sofisticada. ¿Recuerda usted las palabras de Jesús cuando Jesús dijo que el odiar a nuestro hermano era ¿qué? Era cometer asesinato en nuestro corazón? Hay diferentes formas de cómo matar. Sin lugar a duda, la comunidad afroamericana, queridos, en Estados Unidos ha sido odiada durante demasiado tiempo por aquellos que profesamos el reino de Dios. Eso es una realidad. Por ejemplo, yo no sé si usted sabía, el sistema de prisiones aquí en Estados Unidos no quiero entrar en tantos detalles ahora, pero este sistema no funciona, hermanos. Este sistema privado, si usted hiciera un poquito de bosquejo sobre esto, se daría cuenta que estas prisiones privadas
hacen millones y millones de dólares. Y el problema, posiblemente aquí, algunos de ustedes sabrán, yo posiblemente el doctor Prieto, porque trabaja en algo similar, son un problema grandísimo, hermanos. Se encuentran en estos lugares afroamericanos, minorías, mexicanos, latinos, desamparados en estas cárceles, injustamente, hermanos. Saben que en enero me acabo de dar cuenta que el presidente Biden, no sé si se dieron cuenta ustedes, ordenó al Departamento de Justicia ya no renovar su contrato con prisiones privadas. Y yo digo, gloria a Dios. Usted va a ver por qué en un momento. Existe una organización llamada Equal Justice Initiative. Equal Justice Initiative. Hermanos, tienen información excelente. Usted debería de buscar esta organización en el web. Una organización de primera clase. Ellos dicen, concerniente a esta orden ejecutiva del presidente Biden, mire lo que dicen. La orden ejecutiva del presidente Biden establece que es necesario eliminar gradualmente la dependencia del gobierno federal, de las cárceles privadas, y aquí viene el meollo y el problema, hermanos, de las cárceles privadas para disminuir los niveles de encarcelamiento, y señala que las cárceles privadas constantemente tienen un desempeño inferior a la de las instalaciones federales en la prestación de servicios, programas, y cómo me tocó lo que voy a leer ahora, y recursos centrados en la rehabilitación, pero dicen ellos aquí, y en la redención. En la redención. ¿Puede usted imaginarse conmigo por un momento lo que sucedería en este país si toda la comunidad cristiana blanca aquí en los Estados Unidos se levantara y comenzara a trabajar y hacer todo lo posible para lograr la verdadera justicia bíblica? ¿Usted sabe lo que ocurriría si todo cristiano blanco invertiría este tipo de esfuerzo? El tipo de justicia, hermanos, que estoy hablando es la justicia que vemos en la vida de Jesús. La iglesia debe, en mi observación, en mi opinión humilde, debe estar a la vanguardia, debe liderar. La iglesia cristiana debe estar a la vanguardia en el establecimiento de la misericordia y de la justicia aquí en esta tierra, como Jesús enseñó a sus discípulos a orar. Venga tu reino, hágase tu voluntad, no solamente en la segunda venida, hermanos, sino que hágase, Señor, tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo. Si como cristianos evitamos, queridos, hacer todo lo posible para luchar contra la injusticia racial, ¿podemos realmente decir que somos seguidores de Jesús? Estoy viendo, queridos, que se me acabó el tiempo y no he terminado este mensaje. Voy a continuar con este mensaje la semana que viene. Y quisiera hacer una invitación el día de hoy.
tú y yo hemos sido llamados, escogidos. A nosotros se nos ha dado un regalo, hermanos. ¿Y cuál es ese regalo? Se nos ha dado el regalo del reino de Dios, hermanos. ¿Y quién es el reino de Dios? Es Cristo mismo, hermanos. Jesús dijo en San Juan 14:6, Cristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y mi invitación para nosotros es no ignorar. ¿Sabe que como latino con piel blanca, ha sido fácil ignorar la injusticia racial? Porque no me ha tocado. Pero en el nombre del Señor yo les insto, queridos, que en cualquier lugar que usted se encuentre, haga lo que Jesús, cumpla la enseñanza dentro del Padre Nuestro, cuando Jesús le dijo a sus discípulos, oren para que se haga la voluntad de Dios, para que venga el reino aquí en la tierra, como se hace en el cielo. Esa es mi invitación para nosotros el día de hoy. Señor eterno, yo sé que a veces tus enseñanzas nos retan, nos incomodan, nos hacen subir más alto, Señor. Y en el nombre de Jesús yo te ruego que tú bendigas a cada persona que ha escuchado estas palabras el día de hoy. Y mi oración, Padre, es de que no seamos solamente oidores de tu palabra, pero ayuda a establecer tu reino dentro de nosotros y poder nosotros ser parte de la contestación de esa misma oración que tú nos pides que hagamos. Venga tu reino, hágase, Señor, tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo. En el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor me les bendiga, hermanos. Seguiré a predicar acá arriba. Que el Señor les bendiga en la escuela sabática. Bendecidos, y vamos a despedir nuestro servicio con el último himno. Después de esto proseguiremos con un pequeño intermedio y seguiremos con el estudio de la escuela sabática.